Bien, primero quisiera consultar si alguno tuvo problemas con mediación, han podido ver bien las clases. Recuerden que las clases duran solo 15 días grabadas, ¿verdad? Hay unas clases, creo que la primera y la segunda ya no están disponibles. ¿Cómo les ha ido con eso? En lo personal, a mí bien, profe, yo sí he podido ver las grabaciones y los archivos, todo bien. Sí, de mi parte también, profe. Ok, perfecto. Porque, bueno, no, por lo menos dudas no he recibido, he estado revisando el correo, o si me escriben al WhatsApp, me haya escrito y demás, le he dado respuesta cuando hayan dudas con respecto a la tarea. Porque recuerden, muchachos y muchachas, que las empresas que estamos analizando, pues son empresas reales, ¿verdad? Y son escenarios que nos podemos estar enfrentando todos los días. Entonces, voy a dar un ejemplo. Podría ser que la exposición monetaria, y ahorita lo voy a mostrar, la exposición monetaria no necesariamente es como se los mostré en el ejercicio, ¿verdad? Puede ser que la empresa trabaje con euros, con yenes, con rupíes y todas esas monedas, ¿verdad? Entonces, podrían hacer la consulta de, mira, profe, tengo que hacer un índice por cada moneda o puedo hacer un índice consolidado. Bueno, entonces eso va a depender mucho de cuál es el giro de negocio. Muchas veces conviene hacer una razón por cada una de las monedas, porque para poder hacer una sola razón de todo, tendría usted que convertir las monedas si tiene yenes a dólares y si tiene euros a dólares. Entonces a veces conviene hacer un indicador por cada moneda. Puede presentarse el caso, ya les digo, puede ser que la empresa no tenga nada detallado en la nota del estado financiero. Por ahí alguien me había comentado una duda muy válida, ¿verdad? Que para hacer la rotación del inventario en una de las empresas, eh, pues el inventario como tal tiene un montón de cosas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo específico que me ayuda a mí a generar las ventas? Bueno, podría ser que sea la maquinaria que se tiene ahí. Entonces, yo tengo que adicionar todas las compras de inventario o tengo que irme a la nota de compras que yo tenga y seleccionar solo las compras que están asociadas a ese inventario. Bueno, muchos analistas de crédito hacen esa sensibilización, van y dicen, bueno, esta porción corresponde solo al inventario que me está generando las ventas principales de la empresa y voy a ir a buscar las compras asociadas a ese inventario específicamente. Y se pueden sacar dos razones, una por la que ya vimos en clase, la razón de inventario completa entre las compras, o voy a segregar ese punto. Profe, ¿qué tengo que hacer yo al final de cuentas? Usted puede poner dentro de su análisis de las razones por qué está haciendo esa sensibilización. Es muy válido y se los comento porque en la vida real es así. En la junta directiva puede ser que le digan, oh, no, mira, sepárame de esa razón porque esa razón, el monto que me está dando, no lo vemos tan viable. Entonces, repito, si tienen dudas, por favor, no duden. O sea, escríbanme porque analizar estados financieros a veces es complejo. Ok, ese punto por ahí. Quería saber si tienen dudas con respecto al trabajo grupal, que ya se acerca la entrega, cómo ha ido, cómo les va con eso. Profe, yo tenía una consulta, pero más bien de la tarea, que tenía que ver con cuadrar los datos del CNFL con la plantilla que teníamos de las razones, Ujú, eh, que era dónde iban la depreciación eh, con respecto a si era gasto administrativo o gasto de operación, si no me equivoco. Eh, ujú. Conceptualmente, dependiendo qué tipo de depreciación sea, va para un lado o para el otro. Si uno se iba a la nota, uno lo podía desgranar, pero no sé si teníamos que llegar a ese nivel de, de segmentación de los datos, o podríamos hacer Eh, una asunción y dejarlo en algún lado únicamente. sí, vamos a ver. Normalmente, pues la depreciación, eh, vamos a ver, veamos, usted tiene el estado financiero ahí para verlo y decirle exactamente, o si no, para abrirlo aquí.
Si pudiese abrirlo, profe, tengo estropeada la compu y ahorita no puedo ni cerrar ni abrir nada. Bien. Ok, listo, vamos a ver. Estaba bien. Un segundo. Ok. Me indican si están visualizando la pantalla, por favor. Sí, profe. Gracias. Ok. Usted me dice, John. Sí, en esos gastos de operación, nosotros en el archivo teníamos, si no me equivoco, gastos administrativos y gastos de operación. Eh, Sí, señor. la consulta es dónde, bueno, y teníamos otros gastos y otros ingresos, por ejemplo, pero los teníamos más abajo, no los teníamos Sí. directamente en esa parte. Si yo me voy a otros gastos y otros ingresos, por ejemplo, en esta nota, creo que era la 20 y algo, 28, ahí está, ajá, decía que eran otros ingresos y otros gastos de operación. Ajá. Entonces, por tanto, los metí en gastos operativos. Así es. Pero lógicamente, si digo algo que es muy básico contablemente hablando, me corrigen, ¿verdad? Yo Adelante, no soy se preocupe. Están todos para aprender. Y la parte de depreciaciones y amortizaciones también tenía consulta de dónde iba, ¿verdad? Porque si me voy al 9 y al 10 hay varias depreciaciones y amortizaciones. Habían unas por, por maquinaria y equipo, etcétera, ¿verdad? Habían Sí. varias. Propiedad, planta y Buscando, equipos, más que todo eso, John. buscando un poco en la técnica, ¿verdad? Lo que dice es que depende del tipo de depreciación, va o a gasto administrativo o a gasto de operación, ¿verdad? Entonces Sí. la consulta era si a este nivel de la tarea tenemos que desgranarlo así, o lo podíamos asumir todo el monto en una cuenta. No, vamos a ver, para que todos, es muy válida y muchas gracias, John, la consulta. Para empezar, con la consulta de otros ingresos y otros gastos, están aquí porque se refieren a operación específicamente. Podría ser que aquí abajo vengan por gastos financieros otros ingresos y otros gastos, pero del lado financiero. Eso, como usted bien lo apunta, lo va a decir la nota y va a decir, mira, eso está referido a otros gastos de operación, etcétera. Pero si viene así, digamos, aquí si vienen otros y otros ingresos, es de la parte financiera y esta otra parte es de operación. Así va a estar dividido. Ya, digamos, la persona que estableció los estados financieros siguió ese criterio para clasificarlo de esa manera. Lo mismo con las depreciaciones. Normalmente las depreciaciones y amortizaciones van aquí, en la parte de operación, no necesariamente en la parte, digamos, de aquí, operación, costos de operación, digamos. Va a ir aquí específicamente, en gastos de operación. A veces los meten aquí en gastos administrativos. ¿Eso por qué? Para que no se vean cuánto se está depreciando, se está amortizando un bien, pero lo deberían de detallar aquí en la nota 27. Ahora, Entonces, para nuestra tarea, toda la para, depreciación iba para gasto administrativo, de administración, digamos. bueno, para nuestra tarea va asociado con la parte de gastos de operación, ¿verdad? Entonces, si hay alguna Ajá. razón financiera que diga, ah, mira, yo tengo que sumar los gastos administrativos, las depreciaciones y demás, es porque está asociado con gastos de operación. Está Ajá, todo pero metido ahí. eh, nuestra, digo, ¿verdad? La que usted nos compartió, tenemos dos divisiones en la parte de gastos de operación, que es gastos de ventas y gastos de administración. En este caso, ¿en cuál de esas dos iría? ¿No? Porque vamos a ver si son gastos, ¿dónde están los gastos de venta aquí? Están aquí en toda la parte de ventas, ¿no? O deberían de estar ahí, ¿cierto? Asumiendo que costo y gasto de ventas son diferentes, ¿cierto?
Así es. Recordate, bueno, recordate no, tal vez vos no lo conoces. Si estamos hablando de ventas, todo eso que está aquí en ventas está asociado aquí, posiblemente, ¿verdad? Puede ser que hayan comisiones de ventas, que eso es otra cosa, que a veces lo meten dentro de los gastos operativos. Pero lo que son depreciaciones y amortizaciones normalmente va aquí en gastos de operación, no va a ir en gastos de venta. Ok, entonces todo ese rubro en nuestra tarea sería gastos administrativos, de administración, todo eso, Sí, todas sí, esas. porque está aquí, los gastos administrativos están aquí como gastos de operación. Ujú. Ok, ok, perfecto. Sí, entonces, bueno, yo por ahí, por interpretación, puse una parte en gastos de administración y otra en gastos de ventas, que era lo que, como teníamos la plantilla, pero eventualmente todo me daba gastos de operación. Entonces creo que el indicador está bien, más no el desgrane, pero ok, Ok, me queda completamente claro. ok, listo. Muchas ¿Alguna gracias, profe. otra, con todo gusto, alguna otra consulta? Profe, yo tal vez más o menos de lo mismo. Por ejemplo, en el balance general habían dos cuentas por pagar, una a largo plazo y una a corto plazo. Sí, En la plantilla, digamos, solo hay una cuenta por pagar. Entonces, en mi caso, yo tomé solo la de corto plazo y como había otra línea que dice pasivo a largo plazo, ahí sí metí todo lo que era a largo plazo. sí, Ahí- así es. bueno, sí, porque ahí yo sí pensé como hay una razón que vemos con los pasivos cortos y otra con los largos, pues sí afectaría, ¿verdad? Que aunque se llame igual, no debería sumarlo ahí. Muy buena pregunta, Kimberly. En los estados financieros, sobre todo los de Estados Unidos, aquí va a decir porción de cuentas por pagar largo plazo, porción cuentas por pagar corto plazo. Entonces, ¿qué hacía la diferencia? En una clase yo les expliqué qué era la diferencia de corto plazo con largo plazo. ¿Recuerdan cuál era la diferencia? En cuanto a esos dos, O sea, el tiempo. Ajá, exacto, sí, el tiempo, pero ajá. ¿cuál era el límite de tiempo para definir corto y largo plazo? Un año, ¿cierto? Exactamente. Si es menos de un año, va a ser a pasivo corriente y si es a más de un año, va a estar a pasivo no corriente. Entonces, para contablemente, para depurarlo mejor, para mostrarlo mejor, entonces, ¿qué hacen? Posiblemente todos cuentas por pagar a largo plazo, pero si ya pasa menos de un año, entonces esto es porción de cuentas por pagar a menos de un año, es decir, corto plazo. Eso es lo que Ujú. significa. Lo mismo se van a encontrar, por ejemplo, aquí cuando tienen inversiones, por ejemplo. Digamos que esta parte de inversiones, todo eso está a largo plazo, pero resulta que ya se empieza a hacer a menos de 90 días y lo ponen a corto plazo, o a menos de un año y lo ponen a corto plazo. ¿Eh? De hecho, tuve una discusión hace poco con unos colegas con respecto a eso, pero no vamos a entrar aquí a ver las NIF, porque eso ya, digamos, no es de este curso. Pero lo voy a explicar, no importa, para que quede en la grabación y a ustedes les quede claro. Habíamos dicho que están las NIF full, las NIF sector público y las NIF pyme. Las full le dicen a usted que los instrumentos financieros, CDPs, bueno, certificados de depósito a plazo, bonos, etcétera, usted los tiene que clasificar en instrumentos financieros, así, literal. ¿Qué pasa? Las NIF PYME, usted puede tener un certificado de depósito a plazo que se lo tiene a menos de 90 días, lo tiene que sacar de inversiones en instrumentos financieros y lo pasa a efectivo y equivalentes de efectivo porque está a 90 días, es decir, ya está muy líquido. Entonces, ven, esas pequeñas cositas, tal vez en este curso no se explican en el libro de Don Tarcisio, pero son cosas contables que a veces nos tenemos que enfrentar y a quién la tenemos que preguntar, al de conta, ¿verdad? Al contador, mira, ¿por qué esto está clasificado de esta manera? Ah, es que es a menos de corto plazo, a menos de un año o está a menos de 90 días, pero muy buena la pregunta. Se pueden encontrar de nuevo inversiones en instrumentos. Aquí en activo no corriente, ustedes me dicen, profe, pero eso debería estar del otro lado porque es más líquido. Sí, pero posiblemente esos son de largo plazo y aquí en activo corriente van a ser de corto plazo. ¿Queda claro, Kimberly?
Sí, muchas gracias, profe. Y es que en realidad, digamos, obviamente la plantilla súper bien porque ya está todo formulado y es más sencillo de trabajar, pero si uno quisiera también, podría agarrar ese balance general y hacerlo así, con su completo, con las cuentas completas, digamos, porque obviamente a la hora de pasarlo, si uno no hacía como ese ajuste y sumaba una cosa con otra, se le iba a descuadrar. Pero si yo quisiera, puedo tomar ese balance y decir, bueno, ahora sí voy a sacar las razones, tal vez tarde un poco más o se me hagan más números, más, ¿verdad? Pero sí es posible, entonces. Sí, sí, ahí lo más importante es eso, ¿verdad? Ustedes pueden decir, mira, yo voy a consolidar, digamos, el pasivo, toda la cuenta por pagar en una sola. Pero ¿qué va a pasar con el ratio? El ratio va a tener un elemento que posiblemente va a hacerlo un poco más lento porque es a más largo plazo. La Ujú, cuenta por pagar, yo voy a tener cuentas por pagar, digamos, a más de un año, por decir así. Entonces, ¿qué pasa con el ratio de las cuentas por pagar? Se va a hacer muy largo. Más en ujú, cambio, si usted trabaja dos ratios, por ejemplo, yo tengo un ratio de cuentas de corto plazo, de cuentas por pagar de corto plazo, y el otro de largo plazo, entonces, claro, usted le da información a la gerencia general, a la gerencia financiera, y dice, yo tengo estos dos ratios, resulta que para la política de cuentas por pagar de largo plazo es a, no sé, a un año, y tenemos 2 años ahí dando vueltas, por decir algo, ¿verdad? Entonces ya se está saliendo la política y los otros a 60 días y resulta que estamos a 65, se está saliendo ujú, también del ratio. ¿Ves? ujú, Entonces, todo va a depender de la política que tenga la empresa. Por eso les decía, razones hay un montón y aquí vemos algunas. Y este ejercicio que les puse específicamente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz es para afrontarse a la realidad de las cosas. ¿Qué decisiones tengo que yo tomar? Si usted tomó la decisión, por ejemplo, y se lo comentaba a otra compañera, de unificar esto, ponga por qué lo estoy unificando. No es que esté bueno o esté malo, es, ok, yo tengo un criterio de unificación. ¿Por qué? Porque para mí es más conveniente ver toda la unificación de las cuentas por cobrar. O, mira, yo lo separé en dos ratios porque a mí me parece que es mejor ver el de corto plazo y luego también el de largo plazo. ¿Sí? ujú. Sí, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Alguien me escribió el chat, permítame un segundo. Ok, listo. Más consultas. Ok, muy bien. Entonces, voy a pasar a pasar lista. Recuerden, muchachos, repito, insisto, no se dejen las dudas porque a veces envían la tarea y lógicamente eso puede restar puntos, ¿verdad? Entonces mejor me escriben un momentito y yo con mucho gusto ahí les doy la guía. Manuel Antonio Araya, Presente. muchas gracias. Ronald González, Presente, profe. muchas gracias. Kimberly, que ya está. Silvia Inequén, Buenas noches, presente. buenas noches, muchas gracias. David López, Buenas noches, profe, presente. buenas noches, muchas gracias. Elsie Medina, Presente. gracias. Brian Morales, Presente, buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Carmen Murillo, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Keren Pérez, Presente, profe. muchas gracias. Mariana Román, Buenas noches, presente, profesor. buenas noches, muchas gracias. Gabriela Rojas, Buenas noches, profe. Presente. buenas noches, muchas gracias. Max Solano, Presente. gracias. Andrea Solórzano, Presente, buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Oscar Solórzano, Oscar Solórzano y John Vázquez, Presente. muchas gracias.
Listo. Muchachos, para el día de hoy quería hacer un pequeño ejercicio. Yo no sé si ustedes ya conocen dónde se pueden obtener diferentes indicadores del Banco Central. Por ejemplo, el índice de precios al consumidor y los tipos de cambio. Quería saber si ya conocen cómo obtener eso. ¿Ver el tipo de cambio o el índice del Cualquiera tipo? de los Es que dos. la página cambió, ¿verdad? Es por eso. Sí. Bueno, Ok, yo el voy tipo de a... cambio sí lo he Profe, visto en el Banco ay, Central, digamos, sí, es como lo más que he visto. Ok, sí. Es que, bueno, cuando yo trabajaba en el puesto bolsa, muchas veces le decían a uno, mire, sáqueme una estadística del tipo de cambio y hágame un análisis. Y de si usted ha visto que en el Banco Central le dice a usted cuánto es el tipo de cambio, pero cómo obtener los datos, cómo bajar los datos, o cómo hacer un análisis, a veces uno no encuentra dónde están los botones. Es algo parecido a lo que vimos el otro día para ver cómo obtenemos los estados financieros de las diferentes empresas, ¿verdad? Que están reguladas por lo menos en Costa Rica. Entonces, es algo que no viene en el libro, no se lo explican a uno en ningún lado de la universidad, pero a mí sí me gusta explicarlo porque como gerentes financieros, yo no le voy a estar diciendo a una persona, vaya, búsqueme los tipos de cambio, porque a veces a usted le urge la información, ¿verdad? Y necesita hacer análisis para la junta. Entonces, bueno, así como comentan los compañeros que podemos ver aquí, vemos la inflación, más menos un punto, la meta del 2026 era un 3%. ¿Esto qué Profe, significa? Sí, profe, adelante. Ah, perdón, no estoy presentando, ¿verdad? ajá, ajá. Qué pena, disculpen, disculpen. Yo estoy emocionado ahí, ya pasando. Y ahora sí. ahora sí. Ok, esta es la página principal del Banco Central. Bueno, aquí van a venir varias cejillas. Ahorita voy a describir estos indicadores específicamente, pero de primera entrada ahora sí. A veces nos dicen, mire, ¿cómo hago yo el presupuesto del próximo año? Mire, yo voy a poner lo que es la meta de la inflación del banco que tiene el Banco Central. Entonces, ¿de dónde saca usted la meta? Aquí está un 3% más menos un punto porcentual. ¿Verdad? Entonces, ya usted sabe de dónde se obtuvo el criterio. ¿Y cuánto ha sido la variación interanual? Menos 1,227%. Y aquí viene el índice de precios al consumidor, niveles de variaciones. Pero ahorita les explico para qué puede funcionar. Luego viene el tipo de cambio y aquí viene la referencia, ¿verdad? Entonces 4.9386, 4.9893. Otras referencias, tasa básica pasiva. ¿Para qué se utiliza la tasa básica pasiva? ¿Conocen? Profe, por lo general, los préstamos bancarios siempre dicen como tasa básica pasiva más tanto por ciento. Entonces, como punto de Exacto. referencia para eso. Exactamente, Manuel, muchas gracias. Entonces, a veces uno le dice, ah, sí, mira, la tasa básica pasiva más 15 puntos. Y 15, entonces imagínense. Y a veces le dicen a usted, sí, pero es que tenemos un piso de la tasa básica pasiva, digamos, un crédito. Y si eso baja de ahí, le voy a seguir cobrando tasa básica pasiva 2 puntos. Y ahí va, ¿verdad? Entonces, esas cosas son muy importantes que ustedes las conozcan porque cuando usted va a comprar una casa, un carro o establecer un crédito para la empresa, tiene que conocer de dónde sale la tasa básica pasiva. Lo mismo es la tasa básica efectiva que se utiliza para los préstamos en dólares. En algún momento, cuando se pueden utilizar tasas de afuera, digamos, cuando estaba la tasa Prime o la tasa LIBOR, por ejemplo, entonces le decían a usted lo mismo, la tasa LIBOR, la tasa Prime, 2, 3 puntos porcentuales, entonces usted tiene que ir a buscar cuánto es esa tasa. Hay otra, Manuel, que también sirve para calcular eso. ¿Sabes cuál es? ¿O algún otro conoce cómo se utiliza también la tasa básica pasiva? Ay, sí, le quedó mal, profe. Voy a pensar un rato, a ver si me acuerdo. Cuando dice para qué se usa es de qué es referencia, porque es referencia Sí, de la captación pasiva en los bancos, es decir, de cuánto los bancos pueden darte mínimo por la plata que te guardan. excelente. Ese es uno. Y el otro es, por ejemplo, cuando emiten títulos con una tasa variable. Entonces le dicen a usted, ah, sí, el cupón que yo le voy a pagar de esos títulos, se lo voy a pagar tasa básica
pasiva de hoy, de aquí a 6 meses, 3 puntos, 5 puntos, 6 puntos. Entonces, ¿dónde tengo que ir yo a buscar? Una referencia de la tasa básica pasiva. Pero claro, profe, yo aquí lo veo. Pero ¿qué pasa de aquí a los 6 meses? ¿Dónde lo busco, verdad? A veces se le enreda a uno esto y usted no sabe dónde encontrarlo. A eso es lo que les voy a explicar. También hay otros, hay indicadores. Bueno, aquí está la tasa de política monetaria, que es un 4.25, porque a veces ustedes preguntan, ¿dónde encuentro la tasa de política monetaria? ¿Qué es eso de tasa de política monetaria? Bueno, es tasa que utiliza pues, el Banco Central para ciertas intermediaciones. Y voy a hacer un paréntesis. Yo sé que John esto lo tiene clarísimo porque John es economista. Pero, ¿por qué? Voy a hacer la pregunta. ¿Por qué Costa Rica puede tener política monetaria a diferencia de El Salvador? Yo sé que John lo sabe, pero quiero que tal vez otro compañero me Profe, pueda contestar. Profe, repita la voy a, pregunta, por favor. ¿Por Perdón. qué Costa Rica puede utilizar política monetaria a diferencia de El Salvador? profe, me gustaría tener un batazo, solo para ver si por ahí anda, pero no sé si tendrá que ver con que El Salvador creo que su moneda la haya convertido en Bitcoin, o la haya invertido en Bitcoin, no va por ahí. No, no va por ahí. No es Ok, porque ellos usan dólares. Ahí está la respuesta. Ellos están dolarizados. Ujú. Entonces, como están dolarizados, esos dólares no se llaman dólares salvadoreños, son de Estados Unidos. Entonces, la política monetaria va a estar meramente regida por lo que diga Estados Unidos. Entonces, pierde un poquito de autonomía el Banco Central. Y de nuevo, John me puede corregir porque él es el economista, ¿verdad? Pero Costa Rica tiene ese margen porque tenemos colonias. Sí, de hecho, en economía hay una triada imposible que es tipo de cambio, inflación y se me olvidó, y tasas de interés, si no me equivoco. Los bancos centrales solo pueden tener influencia en dos de esas tres. Es decir, el Banco Central salvadoreño no puede tener influencia en tipo de cambio porque no tienen tipo de cambio. Así Entonces, es. manejan sus políticas desde el Banco Central en función de evitar la inflación y de las tasas de interés. En Perfecto. Costa Rica, Sí. nosotros nada más manejamos tipo de cambio y tasa de interés desde el Banco Central. La inflación se mueve sola. Así es. ¿Alguien más iba a comentar? Me parece Kimberly. Sí, solo quería preguntarle, digamos, ¿eso qué tan bueno es para una economía pequeña, digamos, como la de nosotros, si adoptáramos el dólar como ya la moneda, por ejemplo? Porque eso en Panamá sí sucedió, pero digamos, no sé mucho de El Salvador, entonces no sé cómo estará por esa razón, y, o si mejora o qué ventajas o desventajas podría tener, digamos. Digamos, al que usted pase una economía a dólares, ya sus productos, o sea, el colón deja de existir prácticamente, ¿verdad? Ujú. Yo sé que Panamá utiliza para devolver algunos centavos, utiliza los córdobas, creo que son todavía. Sí, como que usaban el mismo valor, nada más. Sí, digamos, le dan medio córdoba es medio dólar, digamos, es Ujú. lo mismo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El perder autonomía del Banco Central es, por ejemplo, lo que decía ahorita John, yo puedo ir a controlar el tipo de cambio. Es decir, ahorita está en 4.9386 la compra, pero si el Banco Central quiere, se mete y evita que siga bajando. Mientras, en cambio, si nosotros estamos dolarizados, la economía va a ser, vaya y compre dólares, la canasta básica es con dólares, todo es con dólares, ¿verdad? Entonces, tiene sus ventajas y sí tiene sus desventajas. De lo que explicaba en algún momento Otto Guevara, cuando él estaba en el movimiento libertario, es que usted pues, tiene tal vez un poquito más de poder adquisitivo, pero recuerde que Costa Rica es muy caro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto de poder adquisitivo va a poder tener usted de acuerdo con una moneda que es de otro país, que es de Estados Unidos, por ejemplo? Entonces, si Estados Unidos tiene problemas económicos con el dólar, Costa Rica va a tener problemas económicos con el dólar. Es que se refleja igual. Eso es lo que sucede. En cambio, si ahorita, como nosotros tenemos colones, puede ser que Estados Unidos tenga problemas monetarios, pero Costa Rica no necesariamente porque controla el colón versus el dólar. Eso es lo que sucede, ¿ves? Entonces, hay cosas buenas y hay cosas malas. Cosas buenas,
usted va a importar y exportar puro dólar. Entonces, usted no tiene problema de estar cambiando colones No y que tiene se riesgo enoja. cambiario. Exactamente. Y Ujú. las tasas van a estar pegadas con lo que diga la Reserva Federal prácticamente. ¿Por qué? Porque usted va a asociar la tasa al riesgo que tiene Costa Rica de país, no necesariamente la de Estados Unidos. Estados Unidos es cero riesgo, en la sana teoría. Entonces, ¿qué le aplico yo? Tengo que darle un premio a los inversionistas por invertir en Costa Rica. Entonces, si la Fed dice, la Fed es la Federal, ahorita no recuerdo el nombre, pero es, digamos, la cuestión federal de Estados Unidos, y ellos dicen, mira, la tasa de ahorro va a estar en 3.25, por decir algo. Ok, Costa Rica va a tener 3.25 igual, pero no puede tenerlo exactamente igual porque hay un riesgo país, ¿verdad? Porque somos de Latinoamérica, entonces yo no puedo pagar un 3.25, tengo que llegar a pagar un 3.50 o un 4, y así lo voy a exigir a la gente que le doy crédito, ya no va a ser un 4, va a ser un 6, un 7, y ahí va, ¿verdad? Porque usted tiene que cobrar más que lo que paga. Entonces, por ahí anda el asunto de las ventajas y desventajas. De ahí, si usted va a viajar, ya no tiene que ir a comprar dólares. Obviamente, usted tiene los dólares y viaja de una vez. Es como esa pérdida, como dice usted, de la intervención que puede tener el Banco Central en algún momento, Sí, así es. Entonces, básicamente. hay Ujú. debates. Yo tengo aquí, ese muchacho, bueno, el muchacho digo yo, ya es un señor. Es que nosotros nos conocemos hace muchos años. No sé si ustedes conocen a Melvin Garita. Él es profesor aquí también de la maestría, es subgerente del Banco Nacional, y tuvimos esa discusión en algún momento, ¿verdad? Porque es que se tiene que dolarizar, porque no, él estaba a favor de dolarizar, y él les puede dar toda una clase de por qué dolarizar, ¿verdad? Tal vez yo no tanto, porque vea que ahorita usted adquiere más dólares con colones, entonces, pues, ¿verdad? Tiene sus pros y contras. Yo no sé si ibas a aportar algo. No, pero creo que hay una entrevista de justamente Otto con Garita, si no me equivoco, muy buena al respecto del tema. Y Otto lo tenía muy claro en aquel momento. También nada más ahí, nada más lo que se salva uno es un poquito de mantener la inflación más estable, ¿verdad? Lógicamente, cuando hay fluctuaciones de tipo de cambio, las importaciones se vuelven más caras o más baratas. Entonces, eso influye mucho en un país como el nuestro, que todo lo importamos. Entonces, tener dolarizado mantiene la inflación también un poco más estable. Eso es básicamente. Sí, sí, entonces, como les decía, digamos, si usted tiene su salario ya dolarizado y usted gana, por decir algo, $700, no va a tener más ingreso que los $700, ¿verdad? Y si usted va a viajar, va a gastar $200 en hospedaje, por decir algo, 300 en el boleto, y eso es lo que usted gastó, punto. Más en cambio, ahorita, el boleto le puede costar hasta $300, y si el tipo de cambio mañana baja, usted dice, y ya ahora puedo comprar 310. Bueno, entonces, por el contrario, si aumenta, entonces ya usted compra menos, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho. ¿Alguna otra consulta? Con todo gusto. Bien, entonces, aquí ustedes pueden ver esos indicadores como principales, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Yo a veces necesito, eh, les comentaba en algún momento que el ROE, a veces para algunas empresas lo calculan trayendo el índice de precios al consumidor de alguna fecha en específico, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encuentro yo eso? Aquí en indicadores económicos voy a darle un clic a la pestaña y vean cómo dice aquí indicadores económicos. Ahora hay un nuevo sitio de indicadores económicos y aquí explica cómo trabajar con el sitio. Voy a irme directamente al sitio. Ok, entonces aquí vienen. Yo puedo buscar mercado de negociación, cuentas nacionales, cuentas ambientales, comparador de productos, encuestas económicas, etcétera. Vean cómo vienen aquí los tipos de cambio. Aquí vienen tasas de interés. Voy a meterme aquí a tasas de interés. Y aquí vienen, ven, por ejemplo, tasa de política monetaria, tasa de facilidades crediticias, tasas de curva de rendimiento soberana, tasas de financiamiento financiero, tasas de instrumentos, vamos a ver qué nos dice aquí, de instrumentos del Banco Central. Por ejemplo, las tasas, ¿saben qué es un BEN? ¿Conocen qué es un BEN? Un Son BEN bonos es de un, estabilización monetaria.
Exactamente, son bonos que emite el Banco Central para deuda del gobierno o del Ministerio de Hacienda, pero en este caso es del Banco Central. Entonces ellos aquí establecen pues cuáles son las tasas y demás. Entonces aquí dice tasas que tienen los diferentes bonos que están emitidos. Eso se va por subasta y se hace por la Bolsa Nacional de Valores. Pero vean, aquí ya ustedes pueden encontrar referencia de esas tasas. Lo que me preguntaban la vez pasada, profe, que las tasas de corto plazo, que las de largo plazo, que qué es mejor, que es... Aquí ya usted empieza a definir cuáles son esas tasas para ver en qué puede invertir o no puede invertir. Eh, Aquí hay otras tasas para la tasa efectiva en dólares que se llama el TED, otras tasas internacionales, vean la LIBOR, la Prime, lo que hablábamos ahorita, la tasa del Tesoro de Estados Unidos, con los overnight. Los overnight son, por ejemplo, fondos en los que usted mete la plata hoy y la saca mañana para que gane un poquito más allá de una cuenta corriente. Eso se hace en Estados Unidos. Y aquí vienen otras tasas. Viene la TRI y viene la moneda de colones y dólares. Esto es otra tasa de referencia. Alguien le puede decir, mira, vamos a dar un crédito con la tasa TRI y que, perdón el español, ¿qué carajos es la TRI? Bueno, ven, aquí ya ustedes lo vienen a encontrar. Y voy a devolverme. Índices de precios. Aquí está el IPC. Índices de precios al consumidor y aquí está el índice general. Entonces aquí ustedes pueden buscar cuál es el IPC, digamos a nivel, el mensual, el interanual, la acumulada. Aquí es importante saber con cuál vamos a trabajar, ¿verdad? Digamos que vamos a trabajar con este, entonces, ¿cómo lo busco yo? Lo marco aquí con un clic y le doy descargar. Entonces aquí me dice cuál es el ratio que yo quiero ver, si lo quiero bajar en Excel, en PDF o un archivo CSV. Digamos que en Excel lo voy a descargar. Profe, ¿por qué usted está haciendo este ejercicio? Porque, repito, a veces en los análisis financieros me dicen yo necesito buscar esos índices de precio al consumidor y yo no los encuentro en ningún lado. Aquí están, y vean, aquí vienen desde el año 1986 y ahí van para abajo, todo el histórico. Creo que lo pase tan rápido, pero es para que ustedes vean que así está todo. Ven, hasta el 31 de diciembre del 2025 es 109,03593,010. Entonces, mira, es que yo tengo que ir a buscar el ROE de hace un año, sensibilizarlo, además, multiplicarlo por ese índice, sumar el patrimonio de hace un año, sumar el patrimonio de este año, dividirlo entre dos, y ahora sí ya yo saco el ROE. Mira, aquí yo puedo ir a buscar cuánto era el índice del IPC al 31 del 12 del 2024. Ahí están los 110,39. Entonces yo multiplicaría el ROE del año, perdón, el patrimonio del año pasado por este índice más el patrimonio de este año, lo divido entre dos y ya tengo el patrimonio sensibilizado. Y les cuento que eso me costó mucho encontrarlo a nivel de la SUGESE. Tuve que hablar con la SUGESE, de hecho, para que me explicara cómo era que lo hacían. Y ya cuando lo encontré, pues me gusta compartir ese conocimiento porque a veces la vida le presenta unas esas cosas y uno no sabe. ¿Ok? Ese es uno. Voy a irme ahora al tipo de cambio. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, voy con el tipo de cambio, lo mismo. Y les comento que hace poco un director me preguntó, mira, es que yo no encuentro cómo descargar los tipos de cambio, porque eso cambió y no sé qué. Y claro, es que antes era un poco diferente. Se hace la misma metodología, aquí vengo y digo, bueno, ¿qué quiero yo? Compra, venta. Bueno, voy a tocar los dos indicadores y le digo descargar. Quiero toda la serie, voy a descargar la serie completa, la quiero en Excel. Ok, voy a abrir el archivo para que ustedes lo vean. Ok, entonces ya yo tengo el archivo histórico desde 1983 hasta la fecha. Y ahí vienen todos los tipos de cambio hasta el día de hoy. Es más, ya viene el de mañana. Si yo estuviese haciendo operaciones cambiarias y demás,
Ya yo sé que el tipo de cambio mañana viene a 4.91, ¿verdad? Entonces pongo una operación la pura mañana para ganarme la caída, por decirlo así. Pero ya viene el día de mañana. Entonces, para que ustedes ahí lo tengan en cuenta. Ahora, profe, ¿de qué me puede servir esto? Vamos al punto, que era lo que les quería también mostrar. Yo construí hace un tiempo un Power BI donde hago un análisis de los tipos de cambio. Entonces, por favor, me indican si se está viendo el Power BI. Sí, Perfecto. Este Power BI llega hasta el año 2024. Entonces aquí viene todo el tipo de cambio histórico, vean, aquí viene el comportamiento del tipo de cambio, cuando estaba las mini devaluaciones. Antes era muy fácil, ¿verdad? Decir, mira, el tipo de cambio, por lo menos hasta el 2005, bueno, primero de 16 de enero del 2006 se hizo el cambio y hasta ahí usted sabía que eso iba subiendo siempre, era una constante. ¿Qué pasó? Viene la banda cambiaria a partir del 17 de enero del 2006 y ya usted tiene un piso y un techo. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí estuvo como al medio y luego se cayó al piso. Y luego fue al techo y ahí va, ¿verdad? Entonces vean que ya ahora hay una flotación, bueno, una flotación de ese uno, pero estaba controlado por las diferentes bandas y luego entonces se cambió a una flotación administrada, es decir, las bandas están abiertas. ¿Y qué pasó? Pues ahí el tipo de cambio iba creciendo poco a poco hasta que llegamos al que el techo de los 691, 698 por ahí, sí, 698, o sea, casi 700 colones el dólar. Y luego se vino la caída. Entonces mucha gente me puede llegar y decir, mire, es que mis inversiones por el diferencial cambiario de los que tenían una posición activa, yo voy a hacer un paréntesis, que era una posición activa, que era posición activa en los estados financieros. Más activos que pasivos en monedas extranjeras. Excelente. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo una posición activa y aquí estoy en 700 y empieza a caer el tipo de cambio. Como tengo una posición activa, empiezo a tener pérdidas por diferencial cambiario. Vean, ¿cuánto es el gap? Imagínense, desde 700 hasta 400, son 300 colones más o menos por dólar y yo estoy perdiendo. Mira, es que vos no actuaste. Voy a abrir este más grande, voy a hacerlo más grande para que se vea mejor. De aquí hasta aquí, vos no actuaste, vos no tomaste decisiones, vos me estás haciendo perder. Eso dicen los directores muchas veces. Pero si tú dices usted aquí, en agosto, el 10 de agosto del 2022, viene cayendo el tipo de cambio, pero usted trae una tendencia hacia el alza del tipo de cambio. Es una moneda fuerte, todos sabemos que el dólar es una moneda fuerte. ¿Usted vende sus inversiones ya o se queda ahí? Normalmente toda la gente que está en el sector financiero que dice, no, no, o sea, ¿cómo vamos a cambiar los dólares a colones? Jamás. Nadie se iba a imaginar que íbamos a llegar hasta aquí. Ya les digo, usted puede preguntar a Melvin, igual, y él va a decir, no, eso más bien lo veíamos que iba a llegar a 700 y resto. Iba a seguir subiendo por ser una moneda fuerte. Cuando cayó, digamos, aquí, ¿cuánto está ahí? A 635, muchos decían, no, no, ahorita sube a 650. Todo bien, y sí, perdimos un poquito, pero el otro año se recupera. Y seguimos con la misma cantaleta hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, más bien, ahora cuando uno hace presupuesto, tiene que plantearse un escenario de decir, bueno, quiero ser conservador para poner una pérdida por diferencial cambiario si tengo posición activa, o una ganancia por diferencial cambiario si tengo una posición pasiva, ¿verdad? Vean qué Profe, importante. Sí, adelante, Ronald. perdón. ¿Cuál fue el pico más alto? Solo por curiosidad. Fue a 700, casi 698 había sido por ahí. 2022, y sí. Digamos que ahí, 2022, 697 la venta, compra 691. ¿Y en cuánto está ahorita? Como 500 o 498. abajo. Sí, Sí. ahora lo vimos, 493, póngale. Ujú. Entonces estamos Y hablando que son $200, 200 colones por colones, dólar. sí. Claro. Wow. Tal vez uno que compra $10, $50 ahí, que uno va ahorrando poquito a poco, no lo siente tanto, pero hable que usted tenga $1.000.000,
Pasado a colones es un montón de plata. Es un montón de plata. Es más, les voy a contar una anécdota. Cuando yo compré mi casa, precisamente no estaba en este pico, yo la compré en noviembre del 21, entonces voy a irme un poquito hacia atrás. Octubre, noviembre, por ahí la compré yo. Vean que el tipo de cambio estaba en 636 en octubre, 27 de octubre. Resulta que yo estoy haciendo la negociación a principios de octubre y las personas que están vendiendo mi casa, bueno, la que es ahorita mi casa, la están vendiendo en dólares y yo gano en colones. Y mis ahorros, muchos, una buena parte lo tenía en dólares, pero otra era en colones. El banco, yo hablo con el banco y me dicen, bueno, ¿usted quiere el crédito en colones o lo quiere en dólares? Entonces, esto también yo sé que yo no lo sabe porque, repito, es economista. ¿Ustedes qué se imaginarían en ese escenario? Yo gano en colones y el crédito es en dólares. Perdón, la casa es en dólares. ¿Qué opción tengo? ¿Agarro el crédito en dólares o agarro el crédito en colones? ¿Ustedes qué me recomendarían en ese escenario? En colones. Ok, él sí dice que en colones. ¿Alguien con dólares? Las tasas en dólares son más bajas. Así es. Por ende, la cuota es más baja. ¿Lo tomo en dólares también o solo colones? Por la tendencia y años anteriores, hubiera preferido colones, porque se supone que iba a seguir subiendo. Más bien la tendencia aquí llegó al pico y se comenzó a caer todo ya muchos años. Ajá. Ven qué interesante. Ok, mi decisión fue en colones. Entonces, digamos que la casa cuesta $200,000 y el banco me dice, digamos que yo estoy aquí, voy a hacer un poquitito más atrás, a octubre, ahí, por ahí, a 631 está la venta del dólar. Entonces me dice el banco, sí, sí, está bien, vamos a hacerle el crédito en colones, y ya, todo aprobado y toda la cosa. El banco me está aprobando el crédito en colones a 631. Pero ok, yo necesito comprar los dólares, porque la otra gente me está vendiendo la casa en dólares. Y resulta que, ok, se hace la preaprobación del crédito ahí, digamos que el 9 de octubre. Y yo compro la casa, voy a irme hacia acá. Ahí en noviembre, a 644. Ojo que estaba a 631 y yo logro comprar la casa en noviembre, el 10 de noviembre a 644. ¿Qué me dijo el banco? Yo le aprobé a usted el crédito en colones, pero se lo aprobé en octubre. Usted tiene que asumir la diferencia cambiaria de aquí hasta que usted logre hacer el crédito. Y lo obtuve en colones. ¿Qué pasó? Y tuve que empezar a correr, ¿verdad? Porque ya mis colones no me alcanzaban para pagar los dólares. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio subió. Vean el hecho. Crédito en colones, pero ya está aprobado con un tipo de cambio específico. Claro, si yo les hubiera dicho, no, juguemos con ese tipo de cambio hasta que ya formalicemos, hubiese sido otra la historia. Pero no, me aprobaron con un tipo de cambio en específico y yo tuve que asumir la diferencia del subonazo de esos dólares. Por otro lado, resulta que yo adquiero la casa por los $200,000. Ok, la pude comprar y todo, pude conseguir los colones, todo bien. Y el crédito se estableció con, digamos que 100 millones de colones. Pero ¿qué pasó? La casa, sí, el crédito estaba a 100 millones, pero el tipo de cambio se cayó. Entonces, ese crédito que yo tengo ahorita, si yo lo cambiase a dólares, me va a generar menos dólares de los que yo tenía en algún momento. Y la casa, entre comillas, perdió valor. Ya no va a estar en los 200, va a estar en menos. Entonces, por esa pérdida económica que está generando el subonazo, más en cambio, si sigue el tipo de cambio hacia arriba, y claro, si yo vendo mi casa, voy a obtener más colones para poderle hacer frente al crédito. En cambio, si yo vendo la casa ahorita,
no voy a poder pagar todo el crédito porque los dólares que me van a dar no van a cubrir los colones que yo tuve aquí arriba. ¿Ven? Entonces, profe, pues me se hubiera ido por dólares, tal vez, pero yo no tenía una bola mágica, ¿verdad? Ahora, siempre la recomendación es, si usted gana en colones, adquiera deudas en colones. Si gana en dólares, adquiera deudas en dólares, para evitar este tipo de cosas. Y claro, otra cosa que pasó es que cuando se vino estos subonazos, también subieron la tasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con los créditos? Todo el mundo estaba muy agobiado porque la tasa de los créditos estaba muy alta, la de los dólares estaba muy alta, y la gente decía, yo ahora voy a pasar la deuda en dólares a colones, etcétera, y vean que a los años, pues, vean dónde están las tasas, ¿verdad? Bueno, el tipo de cambio. Entonces, hago la pregunta, muchachos y muchachas. ¿Deberían de ustedes estar haciendo análisis de tipos de cambio en sus empresas o no? ¿Sí o no? Profe, y si uno tiene exposición cambiaria, siempre hay que estarlo haciendo. Esa es la respuesta. Muy bien. Usted tiene exposición cambiaria, tiene que estar haciendo un análisis de tipos de cambio. Siempre. Y es casi que diario, ¿verdad? Sí. Adicionalmente, la segunda línea de defensa, lo que sería la unidad de riesgos, debería tener límites de exposición de tipo de cambio y planes de contingencia ante movimientos abruptos de- del indicador, ¿verdad? También. Sí, muy bien. Ahí ya Ya son metemos más teoría. riesgos sí, ya son más riesgos que financieros, pero No, digamos. no, no. Pero es muy válido, muchachos. Recuerden que este curso no es nada más de estar viendo ahí las razones financieras, es que es generar una discusión sobre lo que estamos viendo estados financieros. Eso ya metemos lo que es apetito riesgo, ¿verdad? ¿Hasta dónde quiero yo tener una tolerancia de que el tipo de cambio caiga mucho o suba mucho? Para eso nacieron las coberturas cambiarias. Creo que fue al puro principio que hablamos de eso, que hay un curso aquí específico que habla de coberturas cambiarias. Incluso creo que le pregunté a Carmen si la Bolsa Nacional tenía mucho movimiento con respecto a las coberturas cambiarias, porque sí sé que hay, pero se mueve muy poquito. Por lo menos en Costa Rica no está tan desarrollado, pero es muy válido. De hecho, don Álvaro Trejos, que de Dios goce, que daba ese curso de opciones, swaps, etcétera, hablaba que él planteó en algún momento, le dijo al ICE que porque, bueno, perdón, al Recope, que porque no hacía operaciones bueno, coberturas cambiarias o coberturas del petróleo, ¿verdad? Opciones de petróleo para, usted pone el precio del petróleo y usted dice, mira, ese precio del petróleo de aquí a, no sé, 3 meses va a estar en tanto, y si usted lo pegó, se salvó porque va a tener un ahorro. Claro, si no lo pegó, tiene una pérdida, eso sí, ¿verdad? Esos son los riesgos que se tienen. Las coberturas cambiarias es lo mismo. Usted asegura un tipo de cambio, digamos, usted dice, mira, el tipo de cambio sigue cayendo, pero yo espero que el tipo de cambio llegue, no sé, a 4.60, y usted hace la cobertura cambiaria a 4.60. Si el tipo de cambio superó los 4.60, a usted le van a pagar el tipo de cambio de 4.60, no de 4.50 o 4.40. Pero si el tipo de cambio no llegó a 4.60 y quedó en 4.75, usted le van a pagar 4.60. Entonces, esos son los riesgos que tienen las coberturas. Pero sí es muy importante a nivel financiero, ustedes como futuros gerentes financieros o analistas, que tomen en cuenta esto de los tipos de cambio. Sumamente importante. ¿Ok? ¿Consultas? ¿Comentarios? Ok, esto es al 2024. Ahora, como esto está programado en el Power BI, ya yo descargué un archivo al día de hoy, y ya yo lo tengo programado. Una de las cosas importantes de estos archivos es que si los archivos siguen la misma estructura siempre, yo lo único que tengo que hacer aquí es venir y actualizar el archivo que ya yo descargué. Voy a darle clic aquí, aceptar, cerrar, aplicar cambios. Listo, ya está actualizado hasta el año 2026. Entonces voy a graficar 24, 25, 26, y ya aquí está el comportamiento de los últimos años. ¿Cuánto duramos en eso? ¿Cuánto se duró esa actualización? Nada, ¿verdad?
y ya yo tengo un análisis para junta directiva, o puedo empezar a hacer un análisis para junta directiva. Entonces, yo sé que existe Python. La clase pasada un muchacho me dijo que alguien había desarrollado Economics, algo así se llaman unos indicadores. Un chavalo que se dedicó a hacer una programación en Python y entra directo al Banco Central, baja todos los indicadores y ya tiene claro. Pero nosotros no trabajamos con Python, o sea, nosotros no programamos Python, pero sí podríamos llegar a programar Power BI, que es una herramienta un poquito más versátil y más sencilla para nosotros. Y vean, rápidamente ya yo tengo un movimiento de 3 años. O incluso, mira, cómo estuvo el comportamiento durante el año 2026. Ya, ¿cómo está ahorita? Bueno, ahí va. Mira, el 18 de enero ya cayó, importante, a 4.90, 28. Y ahorita está en 4.96, 18, ya a mañana. Entonces, ustedes mismos ahí, a mí me ha pasado que estamos en una junta directiva y empiezan a hablar de tipo de cambio y alguien se rasga las vestiduras, que porque yo saco este análisis y les digo, es que pasó esto, esto y esto. Y los señores dicen, a la pucha, sí, si es que estamos en una coyuntura específica. Me preguntaron qué pasa con el tipo de cambio. Siempre hace esa pregunta, ¿cómo ve usted el tipo de cambio? Complejo. Eh, digamos, ahorita con ya la ratificación de la señora Laura, ¿verdad? Es posible que siga una tendencia de este tipo. Hay muchos dólares en la calle, ¿verdad? Muchos dólares en la calle, entonces eso ayuda a que la economía flexibilice más el dólar, que haya una apreciación del colón. Más bien, si el dólar empieza a escasear, entonces ahí sí empieza a subir porque es por una ley de oferta y demanda. Pero ven que estos análisis, ustedes pueden generar reportes de estos análisis. ¿Y cuánto duró? Si bajo la data y le empiezo a hacer un gráfico en Excel y le empiezo a hacer las pruebas, error, ya aquí ya está. Incluso hasta lo tiene por los diferentes mini evaluaciones, cobertura cambiaria, etcétera. Entonces, le genera más información y usted lo puede hacer desde el año 2022 si quiere y ver todo el pico y todo lo que ha venido pasando. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, esa información usted la tomó como estábamos viendo ahora del Banco Central, digamos, y todo el histórico y hizo ahí el análisis. Sí, de hecho, voy a entrar aquí a lo que es la consulta propiamente para que ustedes vean. ¿Recuerdan que la primera clase estuvimos viendo cómo se transformaba un archivo desde una página web? Bueno, aquí es un poquito parecido, se trabaja eh, con el query y aquí está el origen. Voy a mostrar el origen. Ven, ¿cuál fue el archivo que yo examiné? Este que acabo de descargar. ¿Por qué? Porque es el mismo archivo, no tiene cambios dentro de la estructura del archivo. Y a partir de ahí, yo le empiezo a hacer diferentes cambios. ¿Qué cambios? Bueno, estos tres los va a sacar automáticos. Pero bueno, vean, esta es la estructura del archivo. Aquí viene el título, aquí viene la referencia, todos estos nulos que a mí no me interesa a partir de la fecha, tipo de cambio, compra, venta, y estas columnas tampoco me interesan. Entonces yo le empiezo a hacer una transformación al archivo, de modo que me deje las columnas de fecha, tipo de cambio, de compra, venta. Voy a seguir bajando para que vean cómo se va haciendo las diferentes transformaciones. Los encabezados promovidos, ya digamos aquí, por ejemplo, que le estoy cambiando que sean números con decimales. Le hago otros cambiecitos aquí, por ejemplo, este es el de fecha para que ya sea una fecha y el archivo me determine toda la parte cronológica. Ahora le saco un mes para determinar los nombres o el nombre de enero, para ya ser que si hago títulos que me diga enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, pero abreviado. Esto es para determinar cuál es el número de mes, ya esos son para hacer medidas en específico que quiero involucrar y los cambios en las columnas las quito y ya ahora sí le dejo el orden, nombre del mes, etcétera. Y ya con esa transformación puedo llegar a establecer este filtro de años, este filtro de mes que se ve así enero, febrero, marzo y en orden y estos grafiquitos los voy haciendo de acuerdo con los objetos visuales. Sé que al principio toma tiempo, que se lleva uno un rato y prueba y error, pero ya cuando uno va agarrando un poquito de práctica con el Power BI, esto ya les digo, bajé el archivo, como tiene la misma estructura, no duró ni un minuto bien, ya se actualizó todo el tipo de cambio. ¿Alguna otra consulta?
Bien, hablando un poquito sobre eso, vamos a ver, aquí está este archivo. Este es el estado financiero del Banco Nacional que les compartí en mediación y que ahorita vamos a hablar sobre la opinión, pero nos sirve para ver lo de la posición monetaria, que era lo que les conversaba ahora. Vean, aquí están los activos y pasivos del banco, ¿verdad? Entonces vean que el banco ahorita tiene una posición activa porque tiene más activos que pasivos, pero estos son dólares. El banco no solo tiene dólares, tiene otros, euros, por ejemplo. Ven, entonces aquí también tiene más euros en activos que en pasivos, por lo menos al cierre del 2023. Ya el 2022 más bien tiene una posición pasiva, ¿verdad? Tiene más pasivos que activos. Entonces vean qué importante conocer esta estructura dentro de una empresa, porque estamos viendo el tipo de cambio del dólar, pero podría ser con euros también. Y también tiene la UDI. Recuerdan que habíamos hablado de las UDIs y que es una moneda indexada a la inflación. Entonces, el Banco Nacional también tiene UDIs. Ven que tiene hasta cuentas por pagar y provisiones en UDIs. Habría que especificar más para ver qué son esos, pero ellos tienen ahí UDIs. Entonces, profe, hacemos el indicador por cada moneda o un indicador consolidado. Ok, si ustedes hacen un indicador consolidado, tendrían que llevar estas monedas a una sola moneda. ¿Cuál? Dólar, o traer los dólares y convertirlos todos a euros, o pasar todos los dólares y los euros a UDES. Mi recomendación es pase todas las monedas a dólares, que es el lenguaje universal, por decirlo así. Pero ustedes van a tener que agarrar y decir, los euros los voy a convertir en dólares para sumarlo a esta posición que está aquí. Podría ser que la Junta les diga, no, yo quiero un indicador por cada moneda, o que listo, usted lo hace por cada moneda. O mira, uno consolidado, ay, de todo. Es más, les voy a contar algo. La semana pasada que estaba en la Junta, eh, para nadie es un secreto, ahí están los estados financieros donde yo trabajo, publicados, tuvimos una utilidad de 200 millones de colones. Entonces eso generó un ROE muy bajito, menos de lo que nosotros esperábamos en la estrategia. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que correr un asiento que se llama de provisión técnica para aquellos siniestros que no se conocen, no se saben. Se hace una proyección de esos siniestros. Y el ajuste era por bastante plata. Están las notas, por 1.200 millones de colones. Entonces los directores decían, bueno, es que vemos que el año, a pesar de que generamos solo 200 millones de colones, sí fue productivo porque los estados financieros soportaron el ajuste de 1.200 millones. ¿Sí? Muy bien. Entonces alguien preguntó, mira, ¿y vos me puedes traer un ROE ajustado, sensibilizado, sin ese asiento? Claro que sí, con mucho gusto. Los hubiera no existen, eso estamos claros. Pero va a ser muy diferente un escenario sin ese ajuste. Claro, el ROE va a ser mucho mayor, pero la realidad es que se tuvo que correr ese ajuste. ¿Por qué ellos están pidiendo eso? Para ver el desempeño de la organización, de la administración como tal. Estamos cumpliendo con normativa, estamos actualizando parte de la normativa que exigió ese ajuste y al final de cuentas ese ROE soportó eso. ¿Ven? Entonces va a ser un ROE, puede ser un ROE de un 2, por decir, 2 puntos y resto, el actual, y cuando se haga ese arreglo, entre comillas, porque ese ajuste fue un gasto, de ya no va a tener 200 millones de ganancia, va a tener 1.400 millones de ganancia, ¿verdad? Entonces, claro, el ROE va a ser mucho más alto. Pero ven la importancia de los datos, ¿verdad? El que conoce datos y el que maneja datos tiene un poder importante ahorita, porque le puede dar decisiones específicas a la junta directiva y a los directores, a otros medios. Y les voy a dar otro ejemplo. Perdón que insista tanto en indicadores, muchachos, pero es que a veces uno no sabe. Hablemos ventas, por ejemplo. Resulta que hoy estaba dando una inducción a todos los compañeros, ¿verdad? Que están nuevos dentro de la compañía y le hice una pregunta a la muchacha, a una muchacha de ventas y le dije, ¿usted sabe cuánto es el requerimiento mínimo de una aseguradora? ¿Cuál es el indicador mínimo de una aseguradora? Y ahí, creo que anda por el 4.
No. El indicador mínimo que se llama el índice de solvencia de capital en una aseguradora es de 1.3 y nosotros estamos como en 2.36, una cosa así. ¿Qué pasa? Si un cliente me dice a mí, ¿cómo está usted con el ISC? Yo ventas. Y que le diga, sí, andamos como un 4 y resulta que la página de nosotros muestra que es un 2.36. Se le puede caer a usted un negocio. Así de fácil. Hay un intermediario que publica en su LinkedIn todos los meses cómo están los indicadores de todas las aseguradoras. ¿Qué pasa si una aseguradora anda en el 1.3 siempre? Es decir, está rozando el límite. Eso es como el encaje mínimo legal, creo que estaba en un 10 hace muchos años, después pasaron por un 15. Es que hace rato no trabajo en banca, entonces no recuerdo, pero creo que está en un 10 o 15. ¿Qué pasa si el banco siempre anda en el 15 ahí? 15, 15, 15, 15, 15. Tiene una debacle en algunas de las cuentas de crédito. De ahí sí, ya, mira, 14.99. De ahí sí, 14, ya va a tener una intervención. Es que es de fijo, es de fijo. Entonces usted dice, no, yo no puedo andar tan ajustado, tengo que andar como un poquitito por arriba. Es más, una vez hicimos una revisión en auditoría de esto, del ISC. Entonces, de ahí sí, nosotros casi siempre estamos por arriba y daba como uno, digamos que un 80. Hacemos el recálculo y nos dio 1.78, así literal, 1.78. Y nosotros, ok, alertamos ahí al gerente financiero y usted me puede decir, mire, profesor, pero es que es 0.02, no hace mucha mella. Y yo le digo a usted, sí, pero ¿qué pasa si la empresa va en 1.30? Va a terminar en 1.28. Eso genera una intervención. Y nosotros que entregamos eso y nos llaman a su vez, mire, es que debemos una diferencia y esto genera, y claro, ya por dicha la auditoría interna lo había visto. Lo comunicamos, se corrigió y vamos para adelante. Pero, muchachos, muy importante conocer los indicadores de la empresa. Ese es el punto que quiero llegar. Porque a veces usted le dice, mira, ¿cuántos activos es cuántos activos tiene la empresa? Y yo, no sé. Mira, sí, hemos crecido un 57% de acuerdo a los últimos años. Un gerente financiero tiene que tener esas cifras así a la mano. El auditor también, pero es que el auditor le dicen que usted tiene que saber de todo, ¿verdad? Y a veces es imposible. Pero, pero sí, saber esos indicadores es sumamente importante. Preguntas, consultas, Ay, profe, yo otra vez, esto de adelante. la UD que usted estaba mencionando, eso cómo podemos ver, por ejemplo, si yo ya quisiera pasarlo a dólar, por ejemplo, el tipo de cambio de esto. Eso es solo a nivel nacional, supongo. Sí, correcto. Ujú. Vamos a tipos de cambio. Voy a devolverme. Tipos de cambio, unidad de desarrollo. Aquí está. Entonces voy a darle clic y me voy a ir aquí, unidad de desarrollo. De nuevo, clic y voy a descargar en cuanto todo el histórico si quiero. Voy a descargarlo aquí para que usted lo vea. Las unidades de desarrollo, cuando usted tiene deudas en unidades de desarrollo, le dicen, ah, mira, su deuda es de 3 millones de unidades de desarrollo. ¿Qué tiene que hacer? Agarrar los 3 millones, multiplicarlo por este tipo de cambio de 1.852.30 y ahí le va a decir los 3 millones por eso, ¿cuántos colones tiene? Si usted lo quiere convertir a dólares, entonces agarra los colones y lo divide por el tipo de cambio de dólar, ¿verdad? De venta para saber cuántos dólares tiene. Súper, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Pues vean qué importante, aquí también sale ese indicador y los tipos de cambio históricos. Ahí se pueden ver. ¿Más consultas? Ok, repito, los estados financieros van a tener esto, ¿verdad? Las posiciones normalmente vienen ahí. ¿Cómo se compone esa posición? Ok. Voy a compartir la presentación del día de hoy.
Ok, por favor me indican si están visualizando. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, continuando con todos los análisis, hoy vamos a ver el análisis de estructura de rentabilidad. Es otro esquema un poquito parecido al que nosotros vimos la semana anterior de las llavecitas, ¿verdad? Pero va orientado a otros indicadores. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Para recapitular un poquitito, vimos análisis vertical y horizontal de los estados financieros, cosas relativamente que alguien me podría decir son muy básicas, pero recuerden que algunos compañeros acá nunca han llevado contabilidad o finanzas, entonces eso es como lo primero que nosotros hacemos. Luego pasamos a ver todas las razones financieras, ¿verdad? De gestión, rentabilidad, endeudamiento y cómo podemos ir interpretando estas razones para ver cuánto me está generando un activo total, el activo circulante, el activo no circulante, cuáles son los márgenes. Ya hablamos también esto del indicador de exposición cambiaria, ¿verdad? Recuerden que cuando era mayor a 1, resulta que entonces tengo una posición activa y si es menor a 1 tengo una pasiva, ¿verdad? Vimos algunos indicadores, por ejemplo, que el costo de la mercadería vendida no puede superar las ventas, sería algo muy raro, ¿verdad? Porque entonces va a dar el, la utilidad de ventas inicial negativo, va a ser muy raro eso, pero se podría dar en una empresa, ¿verdad? Pero ahí les fui dando algunos tips. Después de eso ya pasamos a cómo desglosábamos la fórmula DuPont, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el RCI y el ROE? ¿Cuánto tenía que dar? Deben ser iguales. Correcto, tienen que ser iguales. Recuerden eso, muchachos, siempre, porque eso en nuestros trabajos grupales a veces vienen con diferencias y lo he repetido varias veces. RCI y ROE tienen que ser exactamente iguales. Y después de ahí desprendimos un montón de fórmulas, ¿verdad? Con el RAT, con el MOVE, con el MOON, etcétera, que son conceptos que les he dicho tienen que ir adoptando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hablemos un mismo lenguaje y poder decir, mira, esto viene por parte de las cuentas por cobrar, viene por parte de del periodo medio de pago, viene por el TIP, que nos ayudaba el TIP, ¿verdad? Vimos un análisis del TIP, qué pasaba con el TIP, si era menor o mayor, o si era igual y cómo nos ayuda al endeudamiento. Hicimos una sensibilización también de el impuesto, que recuerdo que Carmen me preguntó que si usamos el 30% del impuesto de renta o usamos el que nos da, de acuerdo con la fórmula, de dividir el impuesto que viene ahí entre la utilidad y dijimos que vamos a utilizar el del impuesto que se divide entre la utilidad, porque es obviamente ya el neto después de hacer la conciliación fiscal y que esa conciliación fiscal no es materia de este curso, pero les expliqué que hay partidas deducibles y no deducibles de impuestos y por eso no pega el 30, ¿verdad? Entonces, eso es una recapitulación rápida, ¿verdad? De que hemos estado viendo en el curso, que el curso se nos está yendo volado, de hecho. Entonces, bueno, vamos a ver esta otra estructura. Antes de entrar a esta estructura, tenemos lo que son 4 tipos de opiniones de auditoría externa. Muchachos, estos son banderas. Estas son 4 banderas que me dicen a mí, usted puede pasar tranquilamente, en teoría, o no puede pasar, tiene que hacer un alto en el camino, tiene que hacer un análisis. En otro usted dice, no, sí, voy a parar aquí y voy a tener que decirle a la empresa, mire, yo tal vez no vaya a hacer negocios. Y la otra es del todo, no hago nada. ¿Okay? Entonces, ahí la primera que está acá, que dice la Qualified Opinion o dictamen de auditoría limpio, eso se conoce así en el argot limpio, significa que las cifras representan razonablemente y no hay ningún párrafo sobre estos estados financieros. Entonces, voy a abrir los estados financieros para que también los observemos. Un segundito, por favor. Okay, voy a irme ante el Banco Nacional, que ya lo teníamos abierto, para que ustedes vean la opinión. Aquí está. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar la opinión,
Voy a marcarlo aquí. ¿Y qué es lo que va a decir esta opinión? Hemos auditado los estados financieros del Banco Nacional en este caso, los cuales comprenden el periodo que se está analizando, sus estados consolidados, etcétera, y lo que va a contar casi siempre es en el segundo párrafo que dice, en nuestra opinión, los estados financieros consolidados que se acompañan presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales la situación financiera consolidada del Banco Nacional y sus subsidiarias al 31 de diciembre del 2023. Y su desempeño financiero consolidado en flujos de efectivo consolidados por el año terminado en esa fecha. Casi que siempre va a venir este párrafo así, redactado cuando no hay ningún problema, digamos, con los estados financieros. Es decir, no vieron nada extraño. En Costa Rica viene un párrafo de énfasis con respecto a la contabilidad, porque el CONACYF tiene algunas, por decirlo así, normas internacionales de información financiera desactualizadas o que no están ajustadas exactamente a lo que piden internacionalmente. Entonces, se dice que la base contable son NIF, pero el ente regulador, que es el CONACYF, dice, un momento, sí, pero necesito que usted contabilice esto de esta manera. Voy a dar un ejemplo. Los instrumentos financieros se clasifican según la NIF 9. Entonces, para todos los bancos aplica NIF 9. Para aseguradoras aplica NIC 39, totalmente desactualizada. Entonces, claro, viene la auditoría, por ejemplo, en este caso KPMG y le dice, no, no, todo está muy bien, pero viene este párrafo de énfasis. ¿Por qué es un párrafo de énfasis? Un párrafo aclaratorio de que sí, la base contable es bajo NIF, pero hay normas que se siguen por parte del CONACYF. Entonces, que puede ser que disten, pero todo está bien. Entonces, vean ese caso, la NIC 39 clasifica las inversiones de una manera y la NIF 9 las clasifica de otra. La gran diferencia es que la NIC 39 no incluye un párrafo de deterioro, que es sumamente grande, que dice que usted tiene que aplicar una prueba de solamente pago de principal o intereses, tiene que aplicar un modelo de negocio, tiene que aplicar un montón de cosas para poder clasificar las inversiones como se están clasificando ahorita y como las tienen los bancos. Y de hecho, tuvimos una discusión, varios colegas del sector financiero en su momento, de que al entrar con la entrada en vigencia de la NIF 9, teníamos un riesgo en cuanto a la cartera de inversiones y la cartera de crédito. ¿Y por qué? Resulta que la cartera de crédito, a como estaba estipulada por la SUGEF, era más conservadora de lo que pide la NIF 9. ¿A qué me refiero con conservadora? Generaba más provisión por deterioro la de la SUGEF que la NIF 9. Entonces, ¿qué pasaba? Ya, si hay una liberación por la aplicación de la NIF 9, ya va a ser una ganancia para el banco, porque usted va a liberar un montón de gastos que usted venía haciendo. Por otro lado, las inversiones, como usted no le tenía calculado un deterioro específicamente, posiblemente el deterioro sea muy alto. ¿Y por qué el deterioro? Casi toda la red financiera de Costa Rica tiene invertido ¿dónde? En el Banco Central o el Ministerio de Hacienda. Porque eso le ayuda obviamente a la economía, le inyecta liquidez a la economía. ¿Alguien me puede decir cuál es la calificación de riesgo de Costa Rica internacionalmente en los bonos? ¿O conocen cuál es la calificación de riesgo? Estamos en W. Muy bien. W ya es grado de inversión, John. Creo que es el low notch, sí, creo que es el Anda por ahí, bajito. ¿verdad? Anda por ahí. Pero Costa Rica en algún momento estuvo más abajo del W. De hecho, en el gobierno de Luis Guillermo Solís estuvo por abajo de ese W, entonces ya Costa Rica no tenía grado de inversión. Cuando hablamos de grado de inversión, repito, eso es otro curso, pero me gusta traerlo a colación. Cuando hablamos de grado de inversión, significa que son bonos junk funds, lo que llaman, o sea, bonos basura. Yo en eso no invierto. Entonces, imagínense que usted le diga al sector financiero completo,
esa calificación me lleva a un deterioro más alto de todas las inversiones. No, 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 un momento, pero ¿cómo me va a agarrar usted todo ese deterioro? Sí, va a tener que pasar un montón de gasto por ese deterioro. Entonces, muchas de las auditorías externas toman en cuenta que el Banco Central, como siempre paga, nunca queda en default y demás, lo toman con una calificación AA en Costa Rica. Yo no estoy de acuerdo, pero lo toman así. Entonces no pasan tanto el deterioro a nivel de los bancos. Eso para que ustedes lo tomen ahí en cuenta, porque si realmente le aplico la calificación externa a los bonos del Ministerio de Hacienda, el deterioro puede ser muy alto. Y esa discusión la tuvimos y que ese deterioro posiblemente iba a significar más gasto que el que usted iba a liberar de la cartera de crédito. Y sí, ya cuando yo salí del banco, quedaron en esa discusión, al final no sé en qué terminó, pero ven la importancia de contabilizar de una manera o de otra, ¿verdad? Puede tener cambios en los estados financieros. ¿Ok? Entonces, de nuevo, importante, ¿qué es lo que ustedes tienen que fijarse cuando están analizando estados financieros? Esto, esta parte. Ok, viene, presentan razonablemente sus aspectos materiales y demás, eso significa que la opinión es limpia. Ahora, profe, ¿cuánto puedo confiar yo de eso? Porque está el caso COPE Servidores, está el caso de CIFIN, ¿verdad? Porque venían los estados financieros limpios de, puchica, es una gotita de confianza que yo pongo, porque necesito ver la calificación de riesgo que también da la calificadora de riesgo, tengo que entrar a hacer lo que nosotros ya estamos haciendo aquí, un análisis financiero, para ver cómo está la solidez de la empresa. Si nosotros hacíamos un análisis de la solidez financiera de Copeservidores en su momento, usted iba a ver que la cartera de crédito estaba, o sea, volada, o sea, tenía demasiado deterioro. La composición de la nota de los estados financieros iba a tener demasiado deterioro. Entonces ya había un problema. O lo que les acabo de decir a ustedes, mire, el indicador de la aseguradora va en 1.30, 1.30, 1.30. ¿Qué necesita? Una inyección de capital. Si no hay una inyección de capital, puede ser que ese índice caiga en cualquier momento. Bueno, ¿qué hora es? Son las 7:33. Vamos a hacer una pausa aquí para después seguir con las siguientes opiniones. Si gustan 10 minutos y regresamos a las 7:43. ¿Están por ahí? Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces estamos con lo de la opinión limpia. Y ustedes, de nuevo, me pueden decir, mira, es que la opinión limpia venía en Copa Servidores y al final se deterioró, que la calificación de riesgo de Copa Servidores también venía bastante bien y al final se deterioró. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Es un asunto ahí que se tuvo que haber hecho una intervención, pues no solo ya cuando la empresa está así, sino mira, los estados financieros no están mostrando algo, tiene de una vez que hacerse en los cuestionamientos que se tienen que hacer en ese momento. De hecho, ahorita estoy siendo sujeto de una auditoría externa en una empresa de la cual formo parte de la junta directiva. Y yo le dije a la auditora, vea, si usted tiene que sacar un informe con salvedad, sáquelo, no hay ningún problema. Yo no tengo problema en que saque un informe de ese tipo. Mira, es que se va a ver muy mal visto a nivel de los asociados y demás. O sea, yo prefiero que salga algo así, que hagamos un plan de acción para hacer una recuperación, a que todo salga muy bien y que usted le dé un espejismo a la gente. Eso es muy malo, eso es muy mal visto. Entonces, de una vez se los comento porque podría suceder. ¿Ok? Volviendo a lo que es pues la presentación en sí, hay otra opinión que se llama Qualified Opinion o un dictamen de auditoría con salvedades. ¿Qué significa eso de salvedades? El área de auditoría fue limitada o la información financiera indicó una falla con respecto al seguimiento. Es decir, hubo una falla importante dentro de todo el proceso de la auditoría, más sin embargo, digamos, eso es una banderita importante, pero no significa que el giro de negocio está en puesto de duda. ¿Ok? Entonces, aquí también traigo un ejemplo de estos estados que tienen
una salvedad y precisamente son los de Cope Servidores. También siéntanse orgullosos de tener este tipo de información porque estos estados ya ustedes no los van a conseguir en ningún lado, los de Cope Servidores. Cuesta mucho encontrarlos. Entonces, por ejemplo, aquí viene Crowing y de una vez inicia opinión con salvedad. Nada que hacer. Nada que hacer. De una vez con salvedad. Entonces, si usted tiene un tipo de opinión de estas, vean lo que dice. Hemos auditado los estados financieros, etcétera. ¿Verdad? En el segundo párrafo. En nuestra opinión, excepto por los ajustes y posibles revelaciones, si los hubiera, de lo indicado en el párrafo tercero, los estados financieros presentan razonablemente. Vea que es muy diferente, que diga todas las cifras representan razonablemente. Aquí hacen una excepción o párrafos de excepción. Entonces, ustedes como analistas financieros, gerentes financieros, asesores, parte de la junta directiva que tienen que decir, un momento, yo aquí tengo una alerta importante con estos estados financieros. Y aquí de una vez viene el fundamento de la opinión con salvedades. ¿Y por qué es la salvedad? Muchas veces tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque puede ser que la salvedad sea porque yo estoy contabilizando con NIC 39 y debo de contabilizar con NIF 9. Entonces eso genera un punto de inflexión que supera una materialidad. Los que han estado en auditoría externa comprenden de este tipo de cosas. Un porcentaje de materialidad es un riesgo que tiene ciertas compañías, de acuerdo con la experiencia que tiene la auditoría externa y las evaluaciones que hacen, dice, mira, ese porcentaje de materialidad está, digamos, un 25%. Si ese 25% se supera, entonces sale una salvedad. Que no está mal, ¿no? Pero ya sabemos todo lo que pasó en Copa Servidores, ¿verdad? Pero este informe debería haber venido un poco más severo con respecto a eso. Pero ya que hay una alerta, una manita que me dice, mire, vaya a tener que pedirle más cosas al gerente financiero porque ya yo tengo una opinión con salvedad. ¿Y qué tipo de salvedad? Bueno, aquí hacen todo lo referente al deterioro de la cartera, definir la estimación de deterioro de la cartera de crédito. Profe, ¿podemos ver la cartera de crédito? Vaya, vamos a ver cómo están los estados financieros, no importa. Para eso es este curso. Hacerlo aquí más grande. Estimación por incobrabilidad. 47.512 millones de colones. O sea, imagínense. Ahorita tal vez nos da un poco de risa, pues, lógicamente todo esto trajo un montón, incluso hasta riesgo sistemático y un montón de cosas, ¿verdad? Sistémico. Pero a ver, muchachos, usted ve esta línea ya en estimación de incobrabilidad de la cartera de crédito, usted dice, escucha, 47.000 millones de colones, eso no es sano en un banco. Esto puede tener 1.000 millones, está bien, pero 47.000 millones, demasiada plata. Además, vayámonos a la nota 4. Nota 4. Eso es nivel 2. Riesgos. Vean. Crédito por categoría de riesgo y aquí están las categorías de riesgo. Ya en nivel E, 17.000 millones. En nivel C1, 109.000 millones de colones. Eso es, no es el deterioro, es la cartera de crédito, ¿verdad? Vean las categorías de riesgo. Entonces, eso es para el año 2022. El año 2023, si yo me sitúo en el mismo C1, eran 12.744 millones. Para el siguiente año, 109.169 millones. Entonces, ustedes como analistas ven esto y ustedes dirán, no, un momento, pero el deterioro, ¿cómo se ha incrementado? Aunque sean 545.000 millones los 2 años, pero ya a partir del C1, que es una categoría de deterioro más alta a nivel bancario, uff, ya aumentó bastante con respecto al año pasado, que estaba un poco más controlado. Ven, entonces eso va a llevar al deterioro, cuando ya empiezan a hacer los cálculos de deterioro. A ver si aquí viene las categorías de riesgo. Consumo, estimación del deterioro.
Saldo al inicio del año, 18.509 millones. Al final, 47.512 millones. Entonces, tendrían una alerta de este tipo. Adelante, Kimberly. Profe, una pregunta con respecto a lo de la categoría. ¿Esas son las que tenían cuando se les hizo el préstamo o como se fue deteriorando porque no pagaba durante el tiempo? Muy buena pregunta. Todo crédito inicialmente nace con un A1. Muy Bueno, sí, raro que porque yo estaba pensando, ¿cómo le van a prestar a alguien con una categoría C, verdad? lógicamente es un riesgo, ¿verdad? Si el banco decide, Ujú, mira, vamos a prestarle con un C1, y obviamente el monto de la cuota y la tasa va a ser mucho más alta porque usted está asumiendo un riesgo. Pero de primera entrada usted asume ese riesgo y la estimación que usted tiene que correr es, no me recuerdo ahorita el porcentaje, pero digamos que sea un 50%. Entonces usted prestó 100 y ya tiene que correr 50. O sea, no tiene ujú, sentido. ujú, Por eso los bancos prestan a la gente que tenga A1. ¿Qué pasa? En el tiempo, por eso son importantes los seguimientos de las carteras de crédito. A usted le empiezan a mirar cómo está, si la solvencia, páseme estados financieros, haga cortes. Bueno, aquí él sí que es analista, nos puede explicar mucho mejor, pero los cortes a veces son hasta trimestrales. Mándeme los estados financieros trimestrales y le hacen un seguimiento muy específico a los clientes de alta cuantía. Si se empieza a deteriorar, ya usted empieza a ejecutar garantías, etcétera, pero no es la idea de ejecutar una garantía, porque ya cuando usted ejecuta una garantía, tiene que ir a cobro judicial y demás, y eso se llaman bienes adjudicados. Y los bienes adjudicados, usted tiene que tratar de venderlo lo más rápido posible para recuperar esta estimación y recuperar el crédito. O ojalá volver a colocar un crédito con unas condiciones parecidas, que usted vuelve a abrir el crédito, pero ya recupera esa estimación por incobrable. A su pregunta, nacen con A1, normalmente. ujú. Y eso también entonces, ¿qué o puede decir que la gestión de cobro está mal o no tan bien como debería? Porque una cosa es que yo no pague y otra es que si ya le insisten mucho a una persona o le hacen un arreglo de pago, no llega a caer en esa categoría, ¿verdad? También. También la SUGEF, ya les digo, yo salí hace más de 6 años de banca, pero tenía una normativa que usted puede hacer arreglos de pago una vez cada 6 meses para no caer en lo que se llama una operación especial. Cuando usted cae en una operación especial, significa que le hizo 2 cambios en menos de 6 meses y la pasan a categoría C o D, no recuerdo. O sea, usted puede Ujú, estar en A1, pero le hacen eso y lo pasan a C o D y ya tiene que cobrar un montón de estimación también. ujú, ok. Entonces, sí, lo delicado de las cuentas por cobrar de los bancos es precisamente esta estimación, ¿verdad? Entonces, vean cómo creció de 18.000 millones a 47.000 millones. Son alertas que algo está pasando. Por eso ellos hacen el párrafo de salvedad ahí. No sé si hay más consultas, sé algunas cosas de servidores, hasta cierto punto les puedo comentar, hasta otro punto no. Pero digamos que el meollo del asunto está aquí, ¿verdad? En la estimación. ¿Ok? No veo manitas levantadas. De nuevo, recalco lo que les dije al principio del curso. Importante ver esto, notas del estado financiero. Las notas nos dan mucha información que a veces la gente no ve o le da pereza leer. Y claro, 100 páginas de notas, ¿verdad? Entonces hay que leerse 100 páginas. Les soy honesto, ¿verdad? Y agarrar 100 páginas es cansado, pero si usted es inversionista, es una labor que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, ya les mostré cómo nació lo de la opinión aquí de los estados financieros. Entonces, siempre va a estar la opinión en estos primeros párrafos. Voy a volverme un momentito. Aquí, siempre la opinión va a estar en estos 3 párrafos. Siempre ahí lo van a encontrar. Ok, vamos de nuevo a la presentación. Luego tenemos otra opinión que es una opinión el adverse opinion o dictamen de auditoría con una opinión negativa. ¿Y qué significa eso? Se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Concluye que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales y generalizadas. En el anterior puede haber una, que usted haga una salvedad, ¿verdad? Y dice, pero una. Aquí son varias, reiterativas, que ya ponen más duda en el negocio, en
en el negocio en marcha. Entonces, ¿qué va a hacer una auditoría? Mire, yo voy a opinar sobre los estados financieros, pero mi opinión es negativa, o sea, aquí hay problemas serios dentro de la compañía. Y de hecho, ahí también les compartí otro ejemplo, que lo vamos a ver con los estados financieros de, estos no son locales, estos son de una gente que se llama Gran Nacional Minera Mariscal. Cuesta encontrar de este tipo de estados financieros con una opinión negativa, pero sí hay. Entonces, ¿dónde nos vamos a centrar nosotros? Vamos a ir a la opinión. Vean de una vez, opinión adversa. De una vez se lo dicen, no hay que ir muy largo. Hemos auditado los estados financieros que comprenden el estado, etcétera. Nuestra opinión, debido a la significatividad de los asuntos descritos en la sección Fundamentos de la opinión adversa, de nuestro informe, los estados adjuntos no presentan razonablemente. Vean la diferencia. Unos sí presentan razonablemente, otros presentan razonablemente, excepto o salvo, y estos definitivamente no presentan razonablemente en todos sus aspectos. O sea, hay cosas ya importantes que rescatar y aquí viene toda una descripción de por qué esta empresa no presenta razonablemente. Entonces, si ustedes tienen un tipo de opinión adversa, piénsenlo como 3 veces, 4 o 5 veces para invertir en un tipo de estas empresas, porque ya ahí sí es cierto que le están diciendo a usted, vea, si usted invierte ahí es porque de verdad. Voy a traer aquí a colación un caso. ¿Quién sabe o quién conoce quién inventó la cámara digital sin rollo? Nadie conoce el caso. Bateando Sony, no. No, no fue Sony. Profe, yo iba a decir Kodak, pero creo que más bien Kodak fue el que salió unificado de ese caso. Muy bien, Manuel, es Kodak. Kodak la inventó primero, pero dijeron, eso no va a funcionar porque el negocio de Kodak, ¿cuál era el negocio de Kodak? ¿Hacer cámaras o vender rollos? ¿Cuál creen ustedes que era el que le generaba más plata a Kodak? Los rollos. Los rollos, sí. Por supuesto, los rollos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice usted? Voy a quitar todo mi mercado de rollos fotográficos que vendían. Bueno, ustedes están más jóvenes, pero yo me acuerdo que venían de 12, de 24, de 36. Si usted tenía 36 era todo un lujo, ¿verdad? Porque usted ya iba a sacar 36 fotos. Y claro, usted agarraba la foto y le quedaba borrosa, o si sacaba mal el rollo, se le velaba el rollo, era toda una cosa, ¿verdad? Entonces Kodak dijo, voy a perder mucho nicho de mercado y todas mis ventas porque dejo de sacar rollo. Sí, llegó alguien y se avispó, ahí sí no recuerdo quién fue, creo que fue Apple, y entonces dijo Apple, vamos a hacer la cámara digital con todo el asunto del teléfono y toda la cosa, ¿verdad? Lo integraron, y ¿qué dijo Kodak? Chao, ¿verdad? Ellos tuvieron, como dicen, la papa en la mano, y vean que ahora aquí en los teléfonos nuestros, hasta viene ya que hasta casi con 6 cámaras, no sé cuánto es, y la resolución que uno decía, mira, una camarita ya tiene 32x, ¿verdad? Para el alcance, y qué chiva esa cámara, ya esto tiene 100x, ¿verdad? Un teléfono. Y perdieron esa oportunidad de negocio. Bueno, entonces, imagínense, si yo me quedo ahí así muy, pierdo esas oportunidades de negocio, pongo en tela de duda el negocio en marcha. Entonces, ¿qué pasó? Kodak quebró. Otra empresa muy buena, ¿quién era Nokia? Nokia era la mejor empresa de celulares en algún momento, la top. De hecho, ustedes pueden escuchar a sus papás. Mira, es que yo tuve el Nokia, no sé, 5120. ¡Y qué teléfono más bueno! Se caía, le pasaba de todo y no le pasó. ¿Ok? Sí, sí, claro, vino Steve Jobs y hizo una fusión, ¿verdad? Yo quiero un teléfono que haga cosas táctiles. De hecho, tomó la idea de Palm. Palm era otra empresa que había sacado cosas táctiles en el teléfono, pero con un tecladito abajo. Entonces usted usaba el tecladito y la cosa podía moverse con el dedo o con un lápiz la parte de arriba.
Y claro, de ahí Steve Jobs dijo, no, no, nada de teclado, aquí todo digital, y sí salió el primer iPhone, ¿verdad? Y eso revolucionó el mercado completamente. Y le creó la necesidad a todos de que, de yo, son muy pocos los que utilizan un teléfono con teclado. Pero entonces, ¿qué pasa? Si ustedes sus flujos de efectivo empiezan a minorarse, las oportunidades de negocio, la estrategia y demás, todo eso usted tiene que empezarlo a poner aquí. ¿Por qué? Porque ya hay una cuestión de materialidad que se está dando. Y eso ustedes lo empiezan a ver en estas empresas. Entonces, ¿usted qué dice en algún momento? Yo hubiese invertido en Kodak a ojos cerrados, como invierte ahorita la gente en Apple, en Google, en Amazon, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si viene una revolución tecnológica otra vez y estas empresas no se avispan, va a perder competitividad en el mercado. ¿Ustedes recuerdan o saben que Amazon ya había implementado la entrega con drones, ¿verdad? ¿O no Según yo sabían? era piloto, profe, eso. Y solo en Estados, creo. Así es. Pero lo habían implementado una parte, era piloto, pero entonces, ¿qué pasa? De ahí Amazon va a tener que entrar a buscar licencias para poder mandar espacios aéreos y demás. Imagínense que vaya ahí un dron y choque ahí, no con un avión porque no va a ir tan alto, pero digamos choque con un edificio, cosas de esas, incrementa ciertos riesgos, ¿verdad? Y hasta qué punto va a poderlo hacer. O lo del carro inteligente que usted lo buscaba y llamaba y era como un taxi, usted se monta y no hay nadie ahí, ¿verdad? Y lo van a dejar a usted, pero ya tienen algunos incidentes, entonces lo sacan de mercado, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, esos emprendimientos a veces ponen en tela de duda una empresa y usted tiene que poner ya una opinión adversa. Entonces, de nuevo, usted ve esto y usted de una vez dice, yo aquí no voy a invertir, definitivamente no. Y si ya lo quieren hacer, es porque usted ve una oportunidad de negocio y compra la empresa. De hecho, Kodak existe otra vez, alguien le agarró la marca, está sacando televisores y está sacando baterías Kodak. Entonces, ya cámaras fotográficas no, pero sí televisores y baterías. ¿Comentarios? Bien. Ok, hay otra opinión que es una abstención de opinión. Ahora sí, cuando el auditor tiene una abstención de opinión, definitivamente usted no se mata en nada. O sea, ya si la otra era más grave, esta es peor. ¿Por qué? Porque el auditor no ha tenido la evidencia necesaria para formarse una opinión sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto. Y el auditor simple y sencillamente no puede dar una opinión. Hay casos donde el auditor dice, sí, definitivamente no me han dado la información y yo me rehúso a dar una opinión. El ser un rehúso, no hacer esa opinión, es porque definitivamente no se pudo concluir absolutamente nada. Y este es un ejemplo también de una compañía en México, perdón, de una denegación o abstención de opinión, ¿verdad? Entonces, de nuevo, un auditado, etcétera, y empieza parecido, debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección Fundamentos de negación, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros consolidados. Entonces ya aquí, sí, definitivamente ni lea mucho, ¿verdad? Usted simple y sencillamente sí, definitivamente no va a invertir en esa empresa. Las empresas que ustedes tienen a nivel grupal, hay una pregunta en específico, por eso he hecho mucho hincapié en la parte de la opinión, porque ya esa es una base para arrancar el análisis que ustedes tienen. Ninguna tiene una negación o abstención de opinión, entonces analicen bien, ¿verdad? Si dice si es limpia o tiene algún tipo de salvedad, y eso tiene que venir por ahí. Ya si uno quiere ahondar un poquito más en la empresa, pues sí, usted se lee todo el informe de auditoría para ver dónde es que tienen muchos de los problemas, dónde no pudieron obtener evidencia ni nada. Entonces, eso para que lo tomen ahí en cuenta. Recapitulando, son 4 opiniones, entonces por eso tiene el colorcito verde cuando es opinión limpia. Cuando es calificada, ojo, hay un amarillo, hay que hacer un hincapié, hay que hacer más preguntas a la administración. Cuando ya tiene un medio anaranjado, por decirlo así, pucha, ya ahí sí es una opinión negativa, no invierta, o si usted quiere invertir es porque usted quiere rescatar ese negocio, usted le sobra la plata, quiere ser, ¿cómo se llama? Aventurero, ¿verdad? Esas cosas, y definitivamente, bueno, yo no invertiría, pero hay gente que le gusta
tipo casino, ¿verdad? Les gusta el riesgo. Bueno, yo compro esa empresa y la potencio, ok, listo, del viaje, y la otra definitivamente no, ¿verdad? ¿Preguntas con las opiniones? Ok, no veo manitas levantadas. Ahora sí, vamos a caer en la materia del asunto de la rentabilidad. Ok, la rentabilidad representa un área especial de atención en toda la empresa. Porque mide los rendimientos que obtiene el negocio sobre sus operaciones, inversiones y capital de los inversionistas. Ya hemos venido viendo algunas de las razones financieras, como decía, mira, es que el activo me está generando tantos dólares, o no me está generando, o el índice de endeudamiento me está ayudando, o no me está ayudando. Ahora nosotros vamos a hacer otras mediciones. La medición de la rentabilidad constituye un elemento central para evaluar la gestión, desempeño y el grado de éxito alcanzado por los gerentes de la empresa. Qué difícil, ¿verdad? Cuando uno lo están evaluando y le dice, mire, usted no está alcanzando las metas, y usted no está alcanzando metas, y ya lo empiezan a cuestionar, y usted ve el gerente de operaciones que anda corriendo, y los gerentes de banco, por ejemplo, de los que buscan créditos, andan corriendo porque tienen metas de colocación. Y entonces a la pregunta que hizo Kimberly, ¿cómo nace un crédito? ¿Nace con C? No, nace con A1, pero a veces meten créditos ya deteriorados y los ponen con A1. Eso ya es tipo cosas de fraude, ¿verdad? Porque lo he visto. Y le dicen, ah, no, es que hay que darle el crédito a ese señor porque ese señor es importante en el mercado. Ok, ¿cuál es la garantía del señor? El nombre. Fatal. Digamos que Alejandro Alvarado sea el presidente. Entonces, vamos a darle crédito a Alejandro porque es el presidente, ¿no? O sea, y si se deteriora el crédito, ¿qué garantía le aplico yo? ¿Es solo fiduciaria? Sí, nada. Entonces el crédito se pierde y pasa cosas como los servidores. Una vez vi un crédito, no sé, póngale que eran 2 millones de dólares. La garantía de esos 2 millones de dólares era una empresa familiar con acciones nominativas de 10,000 colones, 10 acciones de 1,000 colones cada una. Y eso era lo que valía la empresa.